hermanos, es un privilegio poder estar con ustedes el día de hoy y un privilegio enorme es poder exponer la palabra del Señor en esta ocasión. Primero quisiera partir agradeciendo a mi hermano Hans y a mi pastor Joel por esta oportunidad y este privilegio que es exponer las palabras del Señor. Agradezco al Señor por este privilegio y lo recibo con absoluta humildad. Y quisiera pedirles que pudieran ayudarme, por favor, a orar antes de comenzar este sermón. Padre Celestial, nos presentamos delante de usted, Señor, con un corazón humillado, Señor, en su presencia. Yo de manera, Señor, personal, quiero pedirle que su Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros en este momento. Que su Espíritu Santo sea acompañándonos, Señor. Que su Espíritu Santo sea aplicando la Escritura, Señor, a nuestras vidas. Señor, que todo lo que tenga que ver con Germán, todo lo que tenga que ver conmigo, Señor, desaparezca al momento de exponer, Señor. Y que yo pueda ser, Señor, fiel a su palabra, Señor. Que pueda trazar su palabra de manera fiel, Señor. Cortar derechamente su escritura, Señor. Y de esa forma, Señor, usted pueda usarme a mí, un instrumento débil, lleno de imperfecciones, Señor, para bendición también de su iglesia. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. A usted sea la gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, qué privilegio es poder, como les decía, estar con ustedes el día de hoy. Y qué privilegio es poder estar en un culto donde las canciones están centradas en Cristo, donde nuestras oraciones están centradas en Cristo, donde nuestros anhelos y deseos se centran en la persona y en la obra de Cristo. No es casualidad que también este sermón, al igual que, gracias a Dios, todo lo que destila de este púlpito, siempre ha estado también centrado en Cristo. Y este sermón viene a ser, en cierta forma, un paréntesis a nuestra serie de Hebreos. Un paréntesis y a la vez un punto seguido, porque después de este proceso vamos a continuar con nuestra serie. Así que viene a ser como un paréntesis y como un punto seguido. Y yo quisiera comenzar diciendo una frase muy simple, y es que Jesucristo es la luz del mundo. Él ilumina cada rincón de oscuridad y Él disipa cualquier tiniebla que exista. Y en la Escritura, mi amado hermano, ocurre algo muy, pero muy similar. Cristo viene a iluminar, Cristo viene a ser la luz misma de la Escritura. Él es el Verbo encarnado. Él es la palabra misma de Dios hecha carne. Y es probable que usted ya se esté preguntando qué es lo que ilumina a Cristo en la Biblia. Podría usted preguntárselo y yo digo que lo que Cristo ilumina en la Escritura es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la mitad de la Biblia que muy poca atención recibe en la iglesia contemporánea de hoy. Ha sido tildado de pasado de moda, de que sus preceptos ya no aplican al presente, o se ha considerado un lugar al que no invitarías a ir a un nuevo creyente, ya que Dios probablemente ahí se ve como alguien mañoso, poco tolerante o incluso falto de amor. Y si bien es cierto que el Antiguo Testamento es oscuro, es precisamente porque el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. Ya en Génesis 3:16, mi amado hermano, se nos promete la venida de la simiente de la mujer. Y es confirmada a través de cada profeta y cada patriarca que usted encuentra en la Escritura. Frente a la idea entonces de que el Antiguo Testamento es innecesario, Cristo destruye todas esas opiniones. El Antiguo Testamento, mi amado hermano, al Antiguo Testamento solo le falta luz. Como dije, es una sombra de lo que habría de venir. Y Cristo es la luz, y Cristo es lo que habría de venir. Y esto no es algo que se me ocurre a mí, ya que en un pasaje, y quisiera que tomáramos este pasaje como introducción, no es el foco de esta exposición, pero sí quisiera que usted pudiera ir conmigo ahí al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas capítulo 24, ahí al final del libro.
Lucas 24, del 25 al 27. ¿Lo tiene? ¿Sí? De acuerdo. Bueno, ahí en Lucas 24, del 25 al 27, vemos que los discípulos de Jesús, en el contexto, los discípulos de Jesús están completamente tristes y abrumados a causa de la muerte del Mesías. Pero no solamente están tristes y abrumados a causa de la muerte del Mesías, sino que además son ignorantes acerca de la resurrección del Mesías. No saben que ha resucitado. Y en ese momento de agonía, de tristeza, de dolor, ellos reciben una visita bastante particular. Ellos reciben la visita del Cristo resucitado mismo. Y Cristo se acerca a ellos, los ve acongojados y parafraseando les pregunta, ¿por qué están tan tristes? ¿A qué se debe que estén tan tristes? Y la respuesta de ellos es bastante interesante, ya que le dicen, ¿y qué? ¿Tú eres el único que no sabe lo que aquí ha ocurrido?, le dicen. ¿Eres el único que no sabe lo que ocurrió aquí? No lo reconocieron. Y en ese momento, del versículo 25 al 27, hay una declaración de Cristo que es verdaderamente impresionante. Si me acompaña usted del 25 al 27, dice así. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mi amado hermano, es cierto que el Antiguo Testamento puede parecer confuso, pero solo porque le falta la pieza clave, Cristo. El Antiguo Testamento siempre habló de él, y de hecho, mi amado hermano, el Antiguo Testamento solo habló de él. Él es la luz que irradia cada página desde Génesis hasta Malaquías. No hay una porción del Antiguo Testamento que no hable ni esté centrada en Cristo. Es por ello que esta mañana es mi anhelo que usted pueda ver a Cristo en gloria y majestad. Que usted pueda admirarse e impresionarse de la grandeza de Cristo. Impresionarse en su sacrificio que hizo por usted. Dimensionar, también quiero que en este sermón usted dimensione la profundidad de su pecado, pero también es mi anhelo que usted dimensione la grandeza del Salvador. Sé que muchos predicadores lo dicen en sus sermones, pero este pasaje es una imagen preciosa, dolorosa y quizás la más impactante del Evangelio. Así que esta mañana quisiera pedirle, mi amado hermano, que usted abra su Biblia conmigo en el libro de Números. En el libro de Números. Y quisiera pedirle por favor que después de leer este pasaje usted no cierre su Biblia, sino que vaya siguiendo conmigo el pasaje versículo a versículo. Así que por favor no cierre su Biblia mientras vamos estudiando este pasaje y mientras avanzamos en este sermón. Números, Antiguo Testamento, capítulo 5. Números, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 11 al 28. Es una porción bastante extensa. Y es probable que mientras leamos, usted diga, ¿qué clase de pasaje es este? ¿Estaba esto en la Biblia siquiera? Y mis amados hermanos, yo quisiera con este pasaje lo que ya he mencionado, que podamos ver la profundidad de nuestro pecado, pero la grandeza del Salvador. Dice así, en Números, capítulo 5, damos lectura desde el versículo 11 al 28. Después de leer, mi amado hermano, no cierre su Biblia, porque vamos a ir estudiando versículo a versículo. Dice así, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente,
ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si alguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas que traen maldición, de estas aguas amargas que traen maldición. Más, y siempre en la Escritura, mi amado hermano, hay que poner atención en los más y en los peros. Más, si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas, si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Hasta ahí la lectura del pasaje. Mis amados hermanos, sin duda, algunos ya están con cara de extrañeza, sin duda es un pasaje complejo, sin duda es un pasaje difícil, y tal como dije en la introducción, probablemente es un pasaje bastante oscuro. Pero quisiera yo decirle, mi amado hermano, que a este pasaje solo le falta luz. Al Antiguo Testamento solo le falta la pieza clave, y esa pieza clave es Cristo. Así que quisiera entregarle a usted un poco de contexto, mi amado hermano, y señalarle que el libro de Números nos narra a nosotros los acontecimientos que ocurrieron antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida. El libro de Números se enfoca en ese periodo, previo a que el pueblo de Israel entre en la tierra prometida. Y en los capítulos 1 al 4, capítulo 1 al 4 del libro, nosotros vemos que Dios ordena a Moisés llevar a cabo un censo militar, un censo para los varones de la primera generación de Israel, para contar de manera clara cuántas tropas y cuáles eran las tropas que iban a poder entrar a la tierra prometida. Eso usted lo encuentra desde el capítulo 1 al 4. De hecho, si usted los lee, mi amado hermano, va a encontrar una cantidad abundante de nombres y más nombres. De hecho, si tiene dudas qué nombre poner a su hijo, los primeros capítulos de Números son extraordinarios para encontrar nombres, todos pertenecientes a las tribus de Israel, así que bellos nombres hay ahí. Pero mi amado hermano, en el libro de Números, al momento de llegar al capítulo 5,
que es el capítulo que estamos estudiando el día de hoy, el tema central de esta sección cambia. Se acaba el censo, deja los nombres y pasa al tema central, que es la pureza que Dios exigía de su pueblo. Este capítulo cambia drásticamente la línea que llevaba el libro y rápidamente cambia el tema del censo por el tema de la pureza. Y se enfoca claramente en la exigencia que Dios hace a su pueblo en lo que se refiere a la pureza. Y mi amado hermano, Dios exige que su pueblo sea santo. Dios exige que su pueblo sea santo. Y de hecho anteriormente, solo un par de capítulos antes, en Éxodo, Dios ya les había dicho que Él era santo. Y Él exige que ellos sean santos. Pero en su infinita misericordia, mi amado hermano, Él les entrega instrucciones claras. No los deja en oscuridad, sino que les da instrucciones claras de cómo ellos deben lidiar con el pecado en distintos aspectos. Y algo muy similar ocurre con nosotros. Él ya nos dijo que Él es santo. Y Él ya nos dijo que existe y que exige de nosotros que también seamos santos. Pero Él no nos dejó en oscuridad. No nos dejó ahí con esa misión imposible de llevar, sino que nos dio la forma en la que podemos crecer en santidad cada día. No quedamos en oscuridad. Sabemos que Él es santo y sabemos que tenemos que ser santos. El tema es que ya vamos a llegar ahí, pero hay un problema en aquello. Quisiera dedicar un momento también para hablar acerca de este concepto de la santidad de Dios. Un concepto sobre el que se ha escrito mucho, un concepto sobre el que R.C. Sproul podría hacerles cátedras maravillosas sobre eso. Pero mi amado hermano, la santidad de Dios a nivel de diagnóstico de la iglesia actual es algo que no se predica de manera habitual. Para gloria del Señor, sí, en nuestra iglesia. Estas cosas no pasan en nuestra iglesia, ¿de acuerdo? Pero la santidad de Dios es un tema sobre el cual no se predica habitualmente. Sin embargo, la santidad de Dios es algo que debiera hacernos temblar a cada uno de nosotros. Debería hacernos temblar a cada uno de nosotros. Y el motivo por eso es muy sencillo. Y es porque usted y yo no somos santos perfectos. Y solamente ese hecho debería ser suficiente para que ante la santidad de Dios nosotros temblemos en terror absoluto. Entonces, de este modo, en el capítulo 5, también hay una división muy interesante que hace Moisés. Primeros 4 capítulos del libro se enfocan en el censo que van a entrar a la tierra prometida. En el capítulo 5 yo les contaba que hay un quiebre y Moisés se enfoca en cómo Dios les exige a su pueblo las instrucciones para ser santos, sobre la pureza que Dios exige de su pueblo. Pero en el capítulo 5 también hay una división. Dentro de este mismo capítulo que estamos estudiando, también hay una división muy interesante que está haciendo Moisés. Ya que desde el versículo 1 al 4, Dios manda a Moisés a expulsar del pueblo a todas aquellas personas con enfermedades infecciosas. Usted encuentra al principio del capítulo 5, los primeros 4 versículos, usted encuentra cómo Dios ordena a Moisés sacar a toda persona del pueblo que tenga enfermedades infecciosas. Lo cual, mi amado hermano, no es una instrucción clasista, ni una instrucción abusadora por parte de Dios. Él no es discriminador, sino que lo que aquí está ocurriendo en este contexto, mi amado hermano, es una preocupación de Dios para con su pueblo en aspectos netamente sanitarios. Dios se preocupa que los suyos no se contagien. Nada más. Pero además, mi amado hermano, esto también es una muestra y un reflejo de la pureza espiritual que Dios exige en su presencia. No solamente que Dios esté sacando a los enfermos del pueblo. Claramente hay una preocupación de Dios que su pueblo no se infecte, por eso hay que sacarlos. Pero sin embargo, esto también es una imagen, una enseñanza, es doctrina práctica para el pueblo de entender la pureza que Dios exige también en el plano
espiritual. En el plano espiritual. Entonces, habiendo después tratado con los aspectos de la pureza externa, es decir, las enfermedades, los versículos de 5 al 10 se enfocan en aquellos pecados no visibles, pero el tema sigue siendo el mismo, la pureza. Pero del 5 al 10 tenemos un enfoque en aquellos pecados no visibles, pero que generan tensión, que generan problemas en medio de una sociedad. Y ahí usted va a encontrar, por ejemplo, entre aquellos pecados, el daño que usted puede hacerse entre prójimos, el daño que se hacían ellos entre prójimos, el daño que se hacían entre hermanos, las estafas entre hermanos, las deudas entre hermanos. Eso es lo que usted encuentra desde el versículo 5 al 10. Mi amado hermano, es mi anhelo que usted pueda ver es mi anhelo que usted pueda ver lo que los israelitas vieron al momento de recibir estas instrucciones. Es mi anhelo que podamos ver por el contexto qué fue lo que el israelita vio al momento de recibir estas instrucciones. Pero en palabras sencillas, si hubiera que resumirlo, es solamente el hecho de que Dios es santo y que en su presencia no va a habitar nada impuro, nada deshonesto, y que Él no exige nada menos que la perfección. Ese es el estándar, perfección o perfección. Eso es lo que los israelitas vieron con estas instrucciones. Él no va a dar por inocente al culpable, pasaje memorizado por nosotros. Su limpieza, su pureza no permite nada sucio en su presencia. Y es de este modo que llegamos a nuestro pasaje, en el versículo 11. Y es de este modo que llegamos a un pasaje que también sigue enfocándose en la pureza, pero en un aspecto que dañaba profundamente al campamento, que era el tema de la infidelidad. Y antes de comenzar a abordar el pasaje, yo quisiera a usted explicarle dos cosas, y anhelo que las tenga en mente durante todo lo que dure esta exposición, es decir, las próximas 3 horas de aquí en adelante. No, mentira. Todo lo que resta de exposición, desearía que usted tenga en mente estas dos cosas. Primero que todo, en la época, la mujer era considerada una propiedad del marido. Y hablo propiedad en el sentido de que no había grandes diferencias, por así decirlo, entre los bienes que el marido adquiría y la esposa que él tenía. ¿De acuerdo? No quiere decir que el marido no la amara ni que el marido no la cuidara o que le fuera un mero objeto. Pero en términos legales, ella era propiedad de él como la mesa que él tenía en la casa. Esto también se evidencia claramente en la palabra que en hebreo se usa para marido, la cual es Baal, que significa literalmente amo, señor. Esa es la primera cosa que necesito que usted tenga en mente. Segundo, debido a que la paternidad es más difícil de descubrir que la maternidad, es por ello que el pasaje nos muestra una mayor exigencia o un mayor enfoque sobre la mujer en cuanto a la fidelidad. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir algo muy obvio, pero cuando una mujer lleva en el vientre a un bebé, es obvio que ella es la madre. ¿Me explico? Es obvio que ella es la madre. Pero del padre no hay evidencia física, no la hay. Por eso el pasaje se enfoca en el tema de la infidelidad, en este pasaje, en la mujer. Y le pido por favor que tenga esas dos cosas en mente. Entonces yo quisiera dividir mi sermón en esta jornada en 3 partes. Primero, quisiera hablar acerca de la realidad del pecado. Segundo, quisiera hablar sobre la condena del pecado. Y tercero, la consecuencia del pecado. Así que comencemos con el número 1, la realidad del pecado. Versos del 11 al 13, si puede ir conmigo ahí. ¿Se va entendiendo hasta ahora, cierto? ¿Sí? ¿Vamos bien? De acuerdo. Versos del 11 al 13, número 5. No nos despegamos de ahí desde ahora en adelante. También Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente,
ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, quisiera detenerme ahí. Mi amado hermano, la santidad de Dios no reacciona solamente ante los pecados del asesinato. La santidad de Dios no reacciona solamente ante las estafas multimillonarias que usted ve en televisión. La santidad de Dios no reacciona solamente a pecados horrendos visibles. La santidad de Dios, mi amado hermano, reacciona frente a toda transgresión, incluso aquellas que están ocultas a la vista de todos los hombres. Amado hermano, no creas que el hecho de que nadie conoce tu conducta cuando nadie te ve significa que Dios no te ve. Desde pequeños los padres nos dicen Dios te está mirando. ¿Y cuánta verdad hay en eso? ¿Y cuán poco terror nos produce el día de hoy? Querido joven, ¿estás viendo algo que no corresponde? Dios te ve. Marido, ¿estás descuidando, maltratando o incluso ignorando a tu esposa? Dios te ve. Estudiante, ¿estás copiando deshonestamente en las pruebas? Dios te ve. ¿Parejas teniendo relaciones prematrimoniales? Dios los ve. Amado, Dios nos ve. Y en su santidad Él no tolera aquello. En el pasaje la mujer era infiel, potencialmente infiel. Su marido no lo sabía. Eso nos dice el pasaje. Y el mundo probablemente le aplaudiría por dicha hazaña. ¿Sí o no? No había testigo contra ella. Pudo tener relaciones sexuales de manera oculta. No fue encontrada en el acto. Y hasta aquí, si usted lee el pasaje, pareciera incluso que Dios puede ser burlado. Pero antes de que siquiera podamos pensar aquello, yo quisiera que usted siga leyendo conmigo los versículos del 14 al 15. Si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Como vemos entonces, el pasaje pasa de pronto a enfocarse ¿en quién? En el marido. El pasaje cambia y ahora se enfoca en el marido. Y lo que el pasaje está destacando, mi amado hermano, es que la fidelidad en el matrimonio es tan importante, de tanta relevancia, que incluso ante la presencia de Dios, la mera sospecha de infidelidad es algo aberrante y que debe ser quitado absolutamente. Las palabras ahí en hebreo, en el original, son bastante interesantes. En la expresión que aparece ahí, espíritu de celos, para la palabra espíritu, la palabra hebrea es ruá. Y la palabra para celos son dos palabras que es kin-a. Y esas tres palabras significan literalmente ataque de celos. Mi amado hermano, la santidad en el matrimonio es un asunto tan serio, tan relevante, que incluso la mera sospecha de impureza en el matrimonio debe ser sacada completamente. Y ahora yo debo señalar, entregándole más información, que la situación que en este pasaje se nos está presentando es profundamente particular, ya que la ley condenaba al adulterio con pena de muerte. De hecho, usted lo puede encontrar, si va conmigo, por favor, a Levítico 20:10. Levítico 20:10. Todavía suenan algunas hojitas por ahí. Levítico 20:10 dice así: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente, es decir, sin posibilidad a cambio, sin posibilidad a diálogo, ¿qué les va a ocurrir?
serán muertos. Mi amado hermano, el adulterio se pagaba con la muerte. Sin embargo, para poder matar a la persona adúltera se requerían ¿de qué? 2 testigos. Y eso usted también lo va a encontrar en Deuteronomio 17, del 6 al 7. Si puede ir conmigo, por favor, ahí para que usted vea la evidencia de aquello. Deuteronomio 17, del 6 al 7. Hablando sobre cómo deberían y cómo debían ejercerse los juicios, dice así la ley del levirato: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mi amado hermano, vuelva por favor a Números 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Y quiero que pueda ir siguiendo lo que acá está ocurriendo en este pasaje. Se exigía entonces la presencia de 2 testigos, pero el caso que nosotros estamos estudiando acá es completamente excepcional, es completamente particular. Aquí no hay testigos, pero la sospecha persiste. No hay testigos, pero la sospecha persiste. Por lo tanto, mi amado hermano, debe haber un modo de determinar si la mujer es culpable o es inocente. Y aquí yo veo gracia de nuestro Dios, mi amado hermano. En vez de que el hombre tome venganza inmediata, en vez de que el hombre tome una venganza impulsiva, sostenida en base únicamente a sus temores y a sus apreciaciones, Dios le ordena llevar toda duda, toda aflicción ante su misma presencia. Eso es gracia, mi amado hermano. Esa es la gracia. Toda duda, toda aflicción es llevada a su presencia. Cuán terrible sería si actuáramos por impulso solamente. Pero en este pasaje, frente a la duda, Dios le ordena llevar toda esa aflicción, antes de ejercer venganza impulsiva, toda esa aflicción llevarla delante de Él. Este acto que estamos leyendo acá es Dios diciendo que Él se ocupará de eso. Es Dios diciendo que Él se ocupará activamente de que su pueblo sea santo. Aquel que ya comenzó la buena obra, es bastante interesante, Él, y ahí está el foco, Él va a ser fiel en completarla. Mi amado hermano, el hecho de que llevemos nuestras preocupaciones y nuestras aflicciones delante de Él, es Dios diciendo que Él se encargará de hacernos santos. Él que inició la buena obra, Él se va a mantener fiel a completarla. Por lo tanto, se va a completar. Él va a ser fiel en completarla. Personalmente veo mucha gracia en este pasaje. Muchísima gracia. Vaya conmigo al verso 16, por favor. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de... Qué declaración más impresionante. Qué declaración más impresionante. Porque físicamente usted podría haber visto aquella escena, podemos verla desde afuera y usted podría decir, esa mujer está delante del sacerdote. Pero mi amado hermano, el pasaje no nos dice eso. El pasaje nos dice que ella se encuentra en la presencia de Jehová. Así que bueno, hasta aquí tenemos un problema serio. Tenemos un marido con dudas, una esposa potencialmente infiel, Dios encargándose de la situación y un ritual ideado por Dios mismo para exponer públicamente la verdad sobre el pecado. Pero antes de continuar, yo quisiera recordarle a usted una triste noticia. Y esa es que usted y yo somos pecadores. Lo decía mi hermano Hans delante. Esa mala noticia que yo quisiera recordarle es que usted y yo somos pecadores. Y que en nosotros ni siquiera hay posibilidad de sospecha de que somos pecadores. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, que el estado nuestro es peor que el de esta mujer?
¿Se da cuenta usted que el estado de nuestra vida es peor que el de esta mujer? Es evidente que mentimos, es evidente que robamos, es evidente que miramos hombres y mujeres con lujuria, es evidente que a veces no amamos a nuestro prójimo, es evidente que codiciamos lo que otro tiene, es evidente que no amamos a Dios por sobre todas las cosas en cada momento. Somos profundos pecadores sin posibilidad de duda. Y nace por ello mi pregunta. ¿Dónde fue expuesta públicamente tú y mi pecaminosidad? ¿Dónde fue expuesta públicamente tú y mi pecaminosidad? Si la realidad del pecado es algo innegable en nosotros, ¿dónde fue expuesta esa realidad? ¿Dónde se hizo público aquello que está tan oculto en nuestro corazón? Amado hermano, Dios no ha cambiado. El Dios que en números no tolera la inmundicia, sigue sin tolerarla hoy. Sin embargo, Cristo fue nuestra expresión pública. Cristo fue nuestra expresión pública. Esta mujer evidencia la realidad de nuestro pecado, pero en nuestro caso, nuestra exhibición pública fue Cristo. Fue Cristo. Vea conmigo lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 3, del 24 al 25. Lo voy a leer yo, ya que lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Si usted la tiene ahí también puede, obviamente, abrirla. Pero dice así Romanos 3, del 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, y ahí va a hablar de Cristo Jesús, a quien Dios exhibió ¿cómo? Públicamente, como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. ¿Quiere saber, mi amado hermano, dónde está su pecado exhibido públicamente? En la cruz del Calvario. ¿Quiere usted saber lo que usted merecía? Mire a la cruz del Calvario. ¿Quiere saber por qué, a pesar de ser pecadores empedernidos, usted y yo estamos aquí respirando una y otra vez tranquilamente? Mire a la cruz del Calvario y mire al Hijo de Dios colgado de esa cruz. Él es la expresión pública de nuestros pecados. Él fue humillado. Él fue humillado. Admito que de aquí en adelante el pasaje se torna un poco extraño, un poco harto extraño, de hecho. Y probablemente el ritual que sigue, al cual vamos a dar lectura, puede parecer extraño a nuestra mente moderna, pero es impactante la forma en la que esta ceremonia nos muestra algo de lo que Cristo tuvo que hacer, lo que tuvo que cargar. Y Él tuvo que cargar la condena de nuestros pecados delante de la santidad de Dios. Y quisiera pasar con eso ya al segundo punto de mi sermón, la condena del pecado. La condena del pecado. Vaya por favor conmigo al versículo del 17 al 22. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Si ninguno ha dormido contigo. Más, y ojo en ese más, si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición
entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. A nuestra mente el ritual puede parecer un poco anticuado, chocante incluso. Sin embargo, mi amado hermano, esta era una práctica muy común en el tiempo antiguo. De hecho, no quisiera dejar de comentarle que muchos eruditos señalan que en la misma época en la que nos encontramos en este relato, habían también tribus paganas que tenían una ley para este mismo tipo de situaciones. Es decir, una mujer potencialmente infiel bajo sospecha del marido. Pero estas tribus paganas tenían otro tipo de soluciones. Y la solución que ellos encontraban es que si la mujer se encontraba en la misma situación que nosotros encontramos aquí narrada, que aparece aquí descrita, bajo la misma sospecha del marido, la mera sospecha, esa mujer era lanzada inmediatamente al río. Inmediatamente al río. Así que esta situación que vemos acá no es algo particular, no es algo único. Ocurría bastante. Pero en las tribus paganas de la misma época bastaba la mera sospecha y esa mujer era lanzada al río. Inmediatamente al río. Sin posibilidad de juicio, sin posibilidad de nada. Como les señalé, en otras tribus el juicio era inmediato. Bastaba la sola sospecha para ser lanzada al río. Así que esta ceremonia, mi amado hermano, es otra muestra de la santidad y del amor de Dios. Mi amado hermano, Dios no solamente expone lo falso, Él también expone lo verdadero. Y eso ocurre en muchísimos aspectos. Por ejemplo, la Escritura nos dice, en la iglesia, por ejemplo, que el trigo y la cizaña crecen juntos. El trigo crece junto a la cizaña. Pero va a llegar un día en el que Él va a exponer no solamente lo falso, Él también va a exponer lo verdadero. Dios no expone solo lo falso, Él también expone lo verdadero, a tal grado que usted puede mirar a su hermano, ver sus frutos y confiar en la Escritura que dice que por sus frutos los conoceréis. Ahí en Mateo 7:16. Pero del mismo modo, cuando usted vea salir a algunos e irse, usted también va a recordar 1 de Juan 2:19, que dice que ellos salieron para demostrar que nunca fueron de nosotros. El trigo y la cizaña crecen juntos, pero Dios va a exponer qué es el trigo y qué es la cizaña. Dios expone no solamente lo falso, Dios expone también lo verdadero. Dios no solamente entonces, reiterando y reforzando la idea, no solamente va a exponer lo falso, Él va a exponer también lo que es verdad. Y yo quiero pedirle que usted comprenda que esta es otra muestra del amor y la misericordia del Señor. Pero este ritual, usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué es una muestra de misericordia este ritual? Mi amado hermano, es una muestra de misericordia porque por lo menos le da la oportunidad de juicio a esta mujer, que probablemente era inocente. Pero es una muestra de gracia que por lo menos haya una oportunidad de juicio. Y es una muestra de gracia que en ese juicio no sea el hombre quien se encarga de dar el veredicto. Es Dios quien se encarga de dar el veredicto. Así que quiero que comprenda, antes de continuar, tal como leí en el pasaje, quiero que usted sepa, por favor, que en el agua del sacerdote no hay ninguna pócima mágica. No hay pócima mágica en el agua del sacerdote. Tampoco hay propiedades mágicas o propiedades especiales en la tierra del tabernáculo. No hay nada en ese contenido que genere las reacciones físicas que aquí se describen. De hecho, varios comentaristas señalan que el hecho de que se mezcle el polvo del tabernáculo y que se borre el conjuro del sacerdote con el agua son un símbolo para señalar que es Dios quien va a determinar la culpabilidad o la inocencia de esa mujer. Es Dios quien lo va a determinar. Es un símbolo de que Dios se va a encargar de exponer la culpabilidad o la inocencia. Él va a señalar el pecado. Y esa es una declaración tremenda y profunda. Y sobre este aspecto los comentaristas no definen aún, de hecho hay un debate teológico ahí, en cuanto a lo que se refiere a la condena de esta mujer. Tal como usted leyó, la condena de esta mujer es hacerle hinchar su vientre y caer su muslo. Aún hay un debate teológico de lo que aquello significa, pero las dos principales posturas señalan que esto se refiere a un aborto espontáneo
por parte de la mujer. Un aborto espontáneo. Los comentaristas señalan que el autor está usando un eufemismo, y yo quisiera definirle a usted lo que es un eufemismo. Finalmente, un eufemismo es un recurso lingüístico para suavizar el lenguaje, para hacerlo más digerible, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de aborto, dicen los comentaristas, el autor usa un eufemismo suavizador del hecho y dice hacer hinchar su vientre y caer su muslo. Y es de este modo, con esta situación, que se iba a exponer el pecado. Si había aborto ahí mismo, eso reflejaba la culpabilidad. Si no lo había, eso iba a reflejar la inocencia. Ahora, en cuanto a esto, las posturas teológicas se dividen un poco. Una de ellas señala que Dios sobrenaturalmente obraba dicho efecto. Sobrenaturalmente Dios generaba esa reacción física. Pero otra postura, otros comentaristas también señalan que frente a lo aterrador de la condena, si usted la lee, mi amado hermano, uno lo ve a distancia y dice, ¡oh, qué terrible! Pero lo aterrador de la condena, en el momento, frente a lo terrible de la condena, la mujer culpable, llena de terror, alcanzaba un estado de tal gran tensión que abortaba al instante. Son dichas dos posturas. Mientras tanto que la inocente bebía con completa tranquilidad el agua, la copa, sabiendo que era inocente. La condena es clara. Inocente o culpable. El sacerdote no lo iba a exponer. Dios lo iba a exponer. Dios lo determinaría. Si la mujer no se había acostado con nadie, las aguas amargas no generarían en ella las consecuencias físicas que aquí se describen. Si en cambio era culpable, las aguas acarrearían maldición. ¿Cuál maldición? Bueno, el contexto nos confirma que es la imposibilidad de tener hijos. Y como usted sabe, una mujer estéril en el pueblo judío de la época valía menos que un animal. Valía menos que un animal. Puesta la mujer entonces delante del sacerdote, este señala la condena, y la condena no viene de él, no viene de un deseo propio, no viene de un impulso del sacerdote, esta condena viene de Dios. Y el hecho de que ella beba la tinta de esa condena simboliza que ella acepta el juicio de Dios. Y esto se confirma claramente cuando es ella quien dice, amén, amén. Ella está haciendo una declaración, mi amado hermano, impresionante en este pasaje. ¿Cuántas veces leemos la Biblia de manera ligera? Pero es impresionante lo que ella está diciendo frente al juicio de Dios. Frente al juicio de Dios ella está diciendo, amén, amén. Ella no solamente asume el juicio de Dios. Ella no solamente asume que el juicio de Dios existe, sino que ella lo acepta. Ella lo acepta con total entrega. De ahí que encontramos la conocida expresión hebrea de la doble potenciación, el amén, amén. Yo suelo hablar en mis sermones acerca de la doble potenciación o el doble potenciador, que no es una nueva carga del Espíritu Santo y ese tipo de cosas, sino que es algo netamente gramatical, que usted lo encuentra incluso en Cristo hablando en el Nuevo Testamento cuando Él dice, de verdad o de cierto les digo. ¿Recuerdan aquello? ¿Sí? Y ese de verdad, o de cierto, significa que la verdad que Cristo va a decir no es solamente verdad, sino que es la verdad y por así decirlo es súper verdad. Usted también lo va a encontrar con Coelet en Eclesiastés, cuando él dice vanidad de vanidades. Es decir, que esa vanidad, mi amado hermano, no solamente es vana, sino que es mega vana, ultra vana. Y acá vemos también el doble potenciador. Amén, amén. No es solamente una aceptación del juicio de Dios, es una aceptación profunda, completa del juicio de Dios. La declaración de esta mujer frente al juicio de Dios es que así sea, que así sea. Mi amado hermano, esto nos debe también enseñar algo sobre la disciplina de la iglesia. Debo señalar con total seriedad, pero también con total humildad, que el pecado no puede estar presente en el cuerpo de Cristo.
El apóstol Pablo, de hecho, es enfático en aquello. Usted encuentra en Efesios 5:3 a él diciendo que incluso hay pecados que no debieran ni siquiera nombrarse. Y con nombrarse no quiere decir que no lo vayan a decir, no debieran existir entre nosotros. Dios ha dado miembros sabios a la iglesia. Dios ha dado miembros sabios a esta iglesia de Lautaro. Y son miembros que están siendo dirigidos por el Señor y son hermanos que están siendo día a día, sometidos a la palabra del Señor. Cuando en alguna ocasión, y esta enseñanza parte de mí, para todos, parte conmigo, para todos. Cuando en alguna ocasión esos hermanos sabios determinen que una actitud o práctica nuestra requiera ser disciplinada, requiera ser moldeada. Cuando de repente un hermano nos diga, hermano, estás haciendo mal esto, que este pasaje, mi amado hermano, le sirva como ejemplo. Debemos someternos a ese hermano fiel que obedece al Señor. Y qué privilegio sería que podamos responder, sí, hermano, tienes razón, amén, amén. Que en vez de reaccionar con orgullo y levantarnos en un altar de perfección, podamos decir, hermano, tienes razón, debo mejorar aquello. Amén, amén. Dejemos de lado el orgullo y sometámonos a la instrucción de Dios. Sometámonos a la instrucción de Dios mediante sus instrumentos humanos. Mediante sus instrumentos humanos. De hecho, ¿desea ver usted que Dios le ama? Es particular y me gustaría pedirle, por favor, que usted recuerde que a quien Dios ama, ¿qué pasa? Él disciplina, ¿cierto? Y no olvide aquello, así que si quiere ver que Dios le ama, al que ama disciplina. Y anteriormente yo hablé de cuán peor era nuestra condición en comparación a la de esta mujer. Claramente nuestra condición es peor. Y cuando peor es la condición, claramente me refiero a aquellos que no están con Cristo, que están sin Cristo. En comparación con la condición de esta mujer potencialmente infiel, la condición de aquellos sin Cristo es absolutamente peor. Y eso se debe a que en nosotros, como seres humanos, no hay espacio a dudas. Con nosotros no hay sospecha de infidelidad, mi amado hermano. Todo este ritual, todo este escenario choqueante probablemente que acabamos de leer es solo una sombra de nuestro Señor Jesucristo. Y ese sacrificio debería hacer llorar nuestros corazones aquí inmediatamente. Dios es santo y Él no dará por inocente al culpable. Y Él ya dijo que la paga del pecado es muerte. Usted puede encontrarlo el apóstol Pablo ahí en Romanos 6:23. Eso es lo que está escrito en nuestro papel. Eso es lo que dice nuestra hojita. En nuestro papel, frente al sacerdote, dice que la paga del pecado es muerte. Esa es nuestra condición. Eso es lo que está escrito en su papel que tiene el sacerdote en la mano. Yo y usted somos pecadores. Merecemos entonces la muerte. Esa es la condena. Eso es lo que dice para nosotros. Y mi amado hermano, la copa que estamos a punto de beber lleva toda esa ira de Dios, toda esa horrenda y terrorífica ira de Dios, a causa de nuestras transgresiones a su santa ley. Eso está en nuestra copa. Eso está en nuestra copa. En nuestra copa está la tinta que dice que la paga del pecado es muerte. Pero mi amado hermano, el pasaje de Pablo no se queda diciendo solamente que la paga del pecado es muerte. Y qué maravilla es poner atención a cada más o pero de la Biblia, ya que Pablo continúa diciendo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y quiero que usted, mi amado hermano, después de haber visto conmigo la realidad del pecado, después de haber visto la condena por el pecado, pueda usted llenarse de gozo al ver que justo cuando debíamos beber nosotros la copa, es como que Cristo nos quitara la copa y dice, yo la beberé por ti. Yo beberé la copa de la ira de mi Padre.
Mi amado hermano, es impresionante, tal como dice R.C. Sproul, tu problema con Dios lo soluciona Dios. Tu problema con Dios lo soluciona Dios. Cristo, el unigénito del Padre, en la cruz del Calvario bebió toda la copa. En Getsemaní pidió evitarla, pero se sometió a beberla ante la voluntad de Dios. Nosotros no hemos probado ni una copa, ni una gota de esa ira. Él la bebió toda. Él fue el que dijo amén, amén. Él dijo que así sea. El justo murió por los injustos. El justo murió por los injustos. En el pasaje vemos, mi amado hermano, cómo a la mujer se le quita el velo. Esa era una señal del mundo antiguo de vergüenza extrema. Quitar el velo a una mujer era una señal de vergüenza y humillación. Mi amado hermano, en la cruz Cristo tomó nuestra vergüenza. Nuestra vergüenza. Qué tremendo es el Evangelio. Qué maravilloso es el Evangelio. Y qué grande es nuestro Salvador. Esta es la buena noticia del Evangelio. Estimado asistente, si tú estás sin Cristo en este momento, esta es la buena noticia del Evangelio. Y sobre el mensaje del Evangelio, sobre el contenido mismo del Evangelio, el pastor John MacArthur en su libro El verdadero pensamiento de Pablo, ¿sí? O el Evangelio según Pablo, también traducido en referencia a otro libro, él dice la siguiente cita. Para poder apreciar, abro la cita, para poder apreciar cómo un mensaje así, se refiere al Evangelio, cómo un mensaje así es una buena noticia, una persona debe reconocer que es un miserable pecador, incapaz de hacer una expiación adecuada y por lo tanto incapaz de ganarse algún mérito justo por sí mismo y mucho menos obtener redención por sí mismo. El pecador debe sentir el peso de su culpa y saber que Dios es un juez justo que no pasará por alto el pecado. Sin duda, él o ella, refiriéndose al pecador, debe estar preparado para confesar que la justicia de Dios es perfecta y que por eso demanda la condenación de las almas culpables. Quiero pasar de este modo al punto 3 de este sermón, la consecuencia del pecado. Y quisiera finalizar con este último punto, ya que el pasaje termina de este modo. Vaya por favor conmigo al versículo del 27 al 28. Número 5, del 27 al 28. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá a su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Dos realidades completamente distintas. Dos realidades absolutamente distintas. Una, maldición. Otra, bendición. Una terminaba con esterilidad, aborto y muerte. La otra terminaba en bendición y fecundidad. Todo radicaba en la inocencia o culpabilidad de infidelidad. Y sobre esto, un comentarista sobre este pasaje resume lo siguiente, y abro la cita. Si la mujer se demuestra culpable de adulterio, ella debe llevar su propia culpa. Ella sufre vergüenza, dolor físico, maldición permanente y quizás esterilidad permanente. Pero si se demuestra inocente, el hombre no lleva ninguna culpa por haberla sometido a esta prueba. Aunque el pasaje, dice el comentarista, refleja un medio ambiente de un mundo en el que el hombre dominaba a la mujer, el pasaje por sobre todas las cosas subraya la necesidad de eliminar incluso la sospecha de infidelidad en el matrimonio. Para mantener una sociedad estable, íntegra y santa, la fidelidad es esencial. Y el Nuevo Testamento, dice el comentarista, señala que tanto el varón como la mujer deben mantenerse fiel en el matrimonio. Entonces, mi amado hermano, yo quisiera cerrar de este modo preguntando, ¿qué ocurre con nosotros que sí somos culpables? ¿Qué ocurre con nosotros que sí somos culpables? ¿Qué ocurre con nosotros en quienes la inocencia no es opción? Por más pruebas que nos hagan, por más rituales que nos hagan, mi amado hermano, siempre la culpabilidad será nuestra única opción. ¿Qué ocurre con nosotros entonces? Somos adúlteros por naturaleza, somos infieles a Dios cada vez que ponemos algo por sobre Él.
Somos infieles por naturaleza. Mi amado hermano, de hecho, ¿quiere saber usted quién es su Dios? Su Dios es aquello en lo que usted más piensa durante el día. Su Dios es aquello que inunda sus deseos. Su Dios es aquello que lo hace entristecer si no lo tiene. Ese es su Dios. Y muchas veces somos adúlteros, porque somos adúlteros por naturaleza, sin espacio a duda, sin posibilidad de sospecha. Dios no requiere un ataque de celos para saber que somos culpables. Él no lo requiere. Somos culpables y la paga del pecado es muerte. ¿Qué opción tenemos entonces? Yo sé que si este mensaje terminara aquí sería probablemente el mensaje más fatalista que usted podría haber escuchado. Probablemente usted ni siquiera vería la buena noticia del Evangelio si esto terminara aquí. Pero recuerde, mi amado hermano, Cristo bebió Él la copa. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros? ¿Qué opción tenemos? Y yo quisiera que pueda ir, por favor, conmigo a Romanos 1:17. Vamos a encontrar la respuesta ahí. Dice así, Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Y se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, por la fe, vivirá. Nuestra opción entonces, mi amado hermano, es solo una. Nuestra opción solamente es confiar plenamente en la persona y en la obra sustitutoria de Cristo. Solo así podemos ser salvos. Solo así podemos ser declarados justos ante la presencia de Dios. Él es el único camino al Padre. Solamente nos queda aferrarnos a su obra y su persona. Tal como decía en una ocasión nuestro pastor en uno de sus posts, para aquellos que los seguimos en Facebook, no basta solamente, mi amado hermano, con mirar a la cruz. Tienes que aferrarte a esa cruz y creer y reconocer lo que esa cruz conlleva, que somos pecadores y que Él es un Salvador todopoderoso. Todopoderoso. Él es el único camino al Padre. Así que yo quisiera finalizar este sermón preguntándole, ¿qué hará usted en su presencia? ¿Caerá usted en la estupidez de beber su copa o confiará en que Cristo ya bebió la copa? ¿Se sujetará y se afirmará a sus méritos o a los méritos de Cristo? ¿Confiará en sus capacidades o en las capacidades del Todopoderoso? Una opción, mi amado hermano, y quiero avisarle ahora, lo lleva a la muerte. La otra lo lleva a la vida y vida en abundancia. Mi amado hermano, le invito a reconsiderar lo inútil de nuestros esfuerzos personales y le invito a aferrarse a aquel inocente. Lo invito a aferrarse a aquel que no conoció pecado. Lo invito a aferrarse a aquel a quien Dios puso como nuestra propiciación. Lo invito a aferrarse a aquel a quien Dios exhibió públicamente por nuestros pecados. Lo invito a aferrarse a Cristo. Lo invito a aferrarse a Cristo Jesús, ya que Él fue el único que dijo, amén, amén, yo beberé la copa de maldición. Vamos a orar. Padre Celestial, qué gran noticia es el Evangelio. Qué gran noticia es el Evangelio. Gracias, Señor, por su sacrificio en la cruz. Que un pasaje como este nos permita reconocer, Señor, nuestras faltas. Pecadores sin posibilidad a duda. No hay duda de que somos pecadores. Usted no requiere de un ataque de celos para saber que lo somos. Gracias, Señor, porque bajo ese marco tiene sentido su sacrificio en la cruz. Es usted el sustituto perfecto. Como hemos estudiado, es usted el sumo sacerdote perfecto, el mediador de un mejor pacto. Y qué inmerecedores somos de esas mejores cosas. Gracias, Señor, porque todo es por gracia.
Y no fue una gracia barata. Fue una gracia que costó su vida, Señor. Fue una gracia que costó su sacrificio, que costó su humillación. Gracias, Señor, porque no bebimos ni siquiera una gota de esa copa. Pero usted, Señor, la vivió y la bebió toda. Gracias por su vida perfecta. Gracias por su sacrificio perfecto. Y gracias porque por medio de esa obra sustitutoria hoy podemos clamar a usted y entrar confiadamente ante su trono de gracia. Y qué lleno de gracia. A usted sea la gloria siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, gracias por esta oportunidad. Que el Señor les bendiga grandemente.